Ok, bueno, buenos días. Hemos venido hablando, bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos venido conversando en las clases anteriores. Bueno, la clase anterior que ya es post-examen y incluso las de, que sean las previas al examen. No sé si tienen alguna duda. Ok. Hemos venido hablando nuevamente sobre los elementos esenciales del contrato como parte del programa. Empezamos a ver la clase anterior todo el tema de la capacidad jurídica de las partes contratantes. Ok, hicimos un análisis de todas las distintas manifestaciones de la capacidad jurídica, entendiendo como la capacidad jurídica toda la capacidad que hay en el ordenamiento jurídico, y la cual se divide en una capacidad de goce y disfrute, que es aquella que tiene todo ser humano al momento de nacer viva y se reputa viva desde 300 días antes de su nacimiento. Pero bueno, ya habíamos hecho la aclaración que lo importante de esta frase es que tenía que nacer viva. Si nacía muerta, pues nunca adquiría esa capacidad de goce o disfrute. Ok, se diferenciaba de la capacidad de actuar, que la capacidad de actuar se adquiría con una mayoría de edad, según algunos de ustedes lo mencionó en las respuestas. Y bueno, empezamos a ver todo el tema de las normas que establecen que no existe una norma que diga que los mayores de edad adquieren la capacidad de actuar o a partir de los 18 años adquieren la capacidad de actuar, sino simplemente existe una norma donde dice los mayores de 18 años son mayores de edad y los menores de 18 son menores de edad, pero a contrario censo se entiende que la capacidad de actuar se adquiere en virtud de que los actos realizados por los menores de edad y mayores de 15 años, los menores de 18 y mayores de 15 años son relativamente nulos. Eso nos hace presumir que en los mayores de edad, los actos realizados por los mayores de edad, pues ya son válidos en virtud que se hacen con capacidad de actuar. Y terminamos en la clase viendo las eventuales causas de incapacidad de las partes, en el sentido que pueden existir incapacidad mental, incapacidad física e incapacidad legal. Vimos el tema de la incapacidad física con la ley de promoción a la igualdad de las personas, de igualdad de capacidad de las personas que tienen discapacidad, que la misma ley indica que tienen capacidad de actuar, con las críticas que hicimos en su clase, porque de una u otra manera, a veces definitivamente son personas que no tienen esa capacidad para expresar su consentimiento a la hora de contratar. Sin embargo, la ley les concede esa capacidad de actuar. Ok. Vimos el tema de, bueno, perdón, esa es la incapacidad mental, la incapacidad física, y de igual forma, con toda la ley 7600, que establece que, primero, todas las instituciones, personas públicas o privadas, tienen que dar igualdad de condiciones y facilidades para todas las personas que tengan capacidades disminuidas, e igualmente establece que no se pueden hacer discriminaciones con la capacidad de las personas que tengan esa capacidad disminuida. Entonces, bueno, si no tienen capacidad de actuar, no podemos hacer esas discriminaciones. Igualmente, ¿qué pasa con una persona que realmente no puede manifestar su voluntad? Entonces, recuerden que, y lo vamos a ver al final de esta lección, y nos vamos a dedicar toda la próxima lección a ver el tema de la manifestación de voluntad, del consentimiento y los vicios del consentimiento. Entonces, ¿qué pasaría
con las personas que realmente tienen una capacidad mental o física que no puedan manifestar ese consentimiento. Entonces, para los efectos del recurso de contrato, siendo un contrato un acuerdo de voluntades, pues esa forma de manifestación de la voluntad sí establece una cierta incapacidad. No obstante, de forma legal se mantiene que no existen diferencias en la capacidad por situaciones mentales o situaciones físicas. Sí, lo que se mantiene es, yo no diría a nivel de sanción, aunque sí tiene un efecto sancionatorio, sino que el espíritu de la ley es tener un efecto cautelar sobre la incapacidad legal, que es la que se atribuye a las personas fallidas, las personas en quiebra, insolvencia, en las que se les inhibe de poder ejercer la capacidad de actuar sobre su patrimonio, sobre los bienes legalmente embargables que sirven de garantía frente a sus acreedores. Ok, en ese sentido, entonces, la persona no puede realizar contratos que involucren la disposición patrimonial de sus bienes en virtud de que estaría haciendo rogatorios los derechos concursales y los derechos de sus acreedores. Esa es la capacidad que todavía, tipo de capacidad que todavía se mantiene. Ok, entonces empezamos con una capacidad especial. Ok, vamos a ver. De acuerdo al principio de libertad contractual que habíamos visto al inicio de este curso, habíamos visto que todas las personas son libres para contratar, en el tanto que pues, obviamente lo que hemos venido hablando tuvieran capacidad. Pero esa libertad contractual también, esa autonomía de la voluntad, esa libertad contractual también nos generaba una libertad, primero para no contratar, en el tanto de que yo no estaba tampoco en la obligación de contratar, pero también establece una limitación a la libertad de contratación. Implicaba en algunos aspectos que yo podía estar obligado a contratar aunque yo no quisiera. ¿Por qué? Porque si yo les ponía en ese momento el ejemplo del seguro de riesgos laborales, que es un contrato de seguros que realizan los patronos, en los que el patrono asegura a sus trabajadores. ¿Por qué yo, patrono, tengo que asegurar a mis trabajadores? Y más aún, ¿por qué yo, patrono, tengo que asegurar a mis trabajadores con el INS? Si resulta que Mafre o ASA o cualquiera de estas otras aseguradoras me podrían dar una cobertura mayor o una prima menor o unas condiciones más beneficiosas. ¿Por qué tengo que contratar yo con el Instituto Nacional de Seguros? Bueno, fundamentalmente porque es por una disposición de ley que limita esa libertad de contratación, donde me obliga a mí a contratar. E igualmente el seguro obligatorio que se paga con el derecho de circulación, con el famoso marchamo, durante el mes de diciembre, a final del año de cada año, donde se paga no solamente el impuesto a la propiedad, que es un impuesto, bueno, no estamos en materia tributaria, pero digamos el impuesto no es un contrato, es una imposición, es un tributo que se le paga al Estado indiferentemente de cualquier actividad que el Estado realice, pero bueno, no es clase de derecho tributario. Pero además de eso se paga un seguro obligatorio, el famoso SOA, el seguro obligatorio automotriz. Ok, yo se lo pago y se lo pago al INS. ¿Y por qué se lo pago al INS? ¿Por qué no puedo demostrar que pagué ese seguro con otros aseguradores? ¿O por qué yo estoy en la obligación, y aquí ya entramos un poquito más en temas más de servicio público, y no me voy a meter en derecho administrativo tampoco, pero ¿por qué yo estoy en la obligación de contratar mi revisión técnica vehicular, mi RITEVE, a
a las estaciones de Free TV. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo llevar a mi mecánico de confianza y que me haga un dictamen de si mi vehículo está en buenas condiciones o no. Bueno, son parte de esas limitaciones a la libertad de contratación, y la capacidad especial también lo es. Ok. ¿Qué implica la capacidad especial? La capacidad especial son los casos establecidos por ley, son aquellos los casos establecidos por ley en los que se exige una determinada condición de las partes para que puedan realizar el contrato, ya sea la parte acreedora o la parte deudora, en el sentido de la parte en que tiene el derecho a exigir la prestación, o la parte que está obligada a cumplir la prestación, la parte acreedora, la parte deudora, la parte proponente, la parte aceptante, como ustedes quieran verlo. Ok, son distintos casos en los que la capacidad se requiere, para tener capacidad se requiere una cierta condición. Por ejemplo, casos de capacidad especial. El mandato judicial, artículo 1287, 88 y siguientes del Código Civil. El mandato judicial, vamos a ver. El contrato de mandato, y lo van a ver en contratos 2, es un contrato mediante el cual una persona, mandante, le asigna a otra persona, mandatario, la ejecución de uno o varios actos. Ok, entonces tenemos un poder especial, donde el acto es específico y determinado, porque yo le otorgo un poder especial a Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, para que Juan Pérez vaya y me compre un carro, me compre una casa, me compre, no sé, una moto. Entonces yo le estoy dando un poder a Juan Pérez para que por mi cuenta y representación, y tenga en cuenta esta frase, a nombre propio y por cuenta, a nombre ajeno y por cuenta ajena, vaya y realice un negocio por cuenta y representación. ¿Ok? Juan Pérez no es apoderado mío ni puede disponer de los bienes de mi patrimonio. Juan Pérez únicamente va a ser apoderado para realizar un solo acto, específico y determinado. ¿Ok? Es decir, ir a comprar un vehículo. Con la realización del contrato se extingue el poder, es decir, ya Juan Pérez no va a seguir siendo apoderado mío. Él tenía un solo acto específico y determinado. Esta naturaleza es propia del poder especial y del poder especialísimo. El poder general y el poder generalísimo, como su nombre se lo indica, es para varios actos. El poder general se otorga para que una persona pueda realizar actos de administración de acuerdo al artículo 1255, y el poder generalísimo es para realizar cualquier acto por cuenta y representación del mandante, siempre y cuando no sea un acto de carácter personalísimo. Entendiendo como actos de carácter personalísimo el contraer matrimonio y la donación. Ok, no voy a entrar a dar ejemplos de cada uno de los poderes, porque eso ya va a haber su momento académico oportuno para analizar a profundidad el contrato de mandato. Pero bueno, si resulta que, bueno, yo les había contado que estoy llevando una serie de procesos laborales de una persona que fue demandada por representación por un supuesto grupo de interés económico, y entonces, bueno, lo que nosotros tenemos es un poder general judicial. Ok, pero entonces esta persona, supongamos que no confía en su abogado, lo cual es como no confiar en el médico, pero bueno, no le puede asignar ese poder judicial al gerente de la empresa, para que sea el gerente de la empresa nada más el que venga y firme las demandas y los escritos judiciales y los recursos, etc.
No puede. No puede asignárselo a ninguna otra persona, a su hermano, a su tía, no lo puede hacer en la condición de hermano o tía, salvo que esa persona, ese hermano, sea abogado. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos de capacidad especial que requiere el mandato judicial es que el mandatario únicamente puede ser un abogado. Ah, mire, y pasa mucho con los extranjeros. Vea, yo tengo una persona de confianza, es el administrador de la casa que yo compré ahí en Guanacaste. Esta persona es administrador de negocios, me maneja todo lo que tiene que ver con la casa y yo le voy a dar un poder especial judicial o general judicial a esta persona para que demande a la empresa que me puso los aires acondicionados porque no funciona. Bueno, no se puede. No se puede. El mandato judicial necesariamente tiene que recaer en manos de un abogado. O sea, entonces, la parte contractual de un mandato judicial necesariamente tiene que tener una condición especial que sea abogado, ¿ok? Entonces, eso limitaría esa libertad de contratación. De igual forma, y ojo que es un delito, la intermediación financiera. La intermediación financiera es aquel proceso financiero donde una entidad, no le voy a poner calificativos, una entidad X, una persona jurídica, una sociedad, es más, una persona física, capta recursos del público, capta fondos, capta depósitos del público y con esos recursos, esos depósitos, los presta al público, los presta el comercio. Entonces, es la actividad propia que hacen los bancos, donde las personas suscriben un certificado de inversión, un certificado de depósito, suscriben una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, donde las personas depositan su dinero en el banco. ¿Y qué hace el banco con ese dinero? La plata que ustedes tienen en sus cuentas bancarias, en sus cuentas de ahorro, en sus cuentas corrientes, etc. ¿Qué hace el banco con eso? Se las dejan guardadas en una cajita y espera que ustedes hagan un retiro en el cajero o hagan usen la tarjeta de débito. No, el banco coge esa plata, la reúne y cuando viene otra persona dice, vea, yo necesito 2 millones de colones. Entonces suma todas las platas que están, todos los fondos que están en las cuentas de depósito, en los certificados de depósito, en las cuentas bancarias de todo, reúne los 2 millones de colones y se lo presta a estas personas. Y se lo presta a cambio de cobrarle intereses. Entonces, vea que el banco gana intereses con la plata que es de ustedes. Okay. En los certificados de depósito paga un poquito más de intereses. En las cuentas de ahorro paga un interés muy bajo y en las cuentas corrientes paga un interés ridículo. Pero bueno, con esa plata que ustedes le depositan al banco, ustedes eventualmente van a recibir una ganancia de, no sé, un 1%, un 2% de interés, mientras que el banco lo está prestando al 12, 15%. Ok, todo eso es parte de el negocio de la intermediación financiera. Ok, ¿cómo la intermediación financiera está manejando recursos de terceras personas? Y más de una vez, las personas que manejaban recursos de terceras personas captaban esos recursos y salían corriendo. Entonces, todo lo que es la intermediación financiera únicamente puede realizarse por aquellos sujetos debidamente autorizados por la SUGEF, por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por la SUGEF. Ok, y vean el problema.
Las personas que realicen intermediación financiera que no estén autorizados por su jefe cometen un delito. Ok, está tipificado como un delito. La realización de intermediación financiera sin la debida autorización por su jefe. Fundamentalmente porque, bueno, primero está manejando fondos del público que requieren de esa autorización y de lo contrario pone en peligro a las personas de comercio, sí, pero también facilita esa intermediación financiera que no esté regulada, todo lo que es el lavado de dinero. Ok, entonces, por dos razones es que para realizar la intermediación financiera es que se requiere una capacidad especial. ¿Cuál es esa capacidad especial? Estar debidamente autorizados en el banco. Bueno, igualmente en oferta pública de valores, para no ser tan largo, el ejemplo, la oferta pública de valores, tiene una capacidad especial medio conversada, que incluso en algunos casos la gente también la burla un poco, donde se hace oferta pública de valores, para realizar una oferta pública de valores se requiere obtener autorización por la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores. Ok, realizar oferta pública sin tener la autorización de SUGEVAL también es un delito. Sin embargo, les decía que es relativo porque ¿qué se considera oferta pública de valores? Y entonces, dentro de la consideración de que es oferta pública de valores, entonces se dice que la oferta pública de valores no está del todo claro, pero un poquito más a nivel de interpretación se ha dicho que aquellas personas que ofrezcan más, que hagan más de 50 ofertas, es una oferta, que ya es una oferta pública. No es simplemente llegar y vender las acciones de mi sociedad, ya estoy en un tema de oferta pública de valores, no, porque son las acciones de mi sociedad. Pero si resulta que yo estoy realizando un negocio y hago una sociedad con 1000 acciones, donde vendo en $1000 cada una de las acciones de mi sociedad para financiar el negocio, y donde cada una de las personas que compren una de esas 1000 acciones se va a volver en un socio de ese negocio, en un miliado. Bueno, y si compran más acciones, pues va a ser más miliados los que tienen su haber. Eso podría ser considerado oferta pública de valores y necesariamente tiene que estar autorizado por su. Un poquito cuestionable, sí, a nivel de mercado. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 200 sociedades que vendan 50 acciones cada una. Entonces ya con eso, o 49 acciones para no llegar al límite, 49 acciones cada una, y entonces ya nos clasificamos como oferta pública. Es un punto que podría generar una discusión y un fraude de ley, como estábamos hablando en su momento. ¿Por qué? Porque nos estaríamos aprovechando de la letra muerta de la ley para hacer un fin contrario a la misma. Ok, lo que pasa es que no se puede limitar esa oferta pública de valores, porque si yo tengo un restaurante y yo soy el dueño del 100% y quiero venderle las acciones o un 33% de las acciones a dos socios para que me financien, yo no puedo limitar esa oferta pública de valores, porque es parte del comercio, es parte de la actividad negocial, es parte de la naturaleza propia de las sociedades anónimas. Entonces, no se puede limitar. Entonces, por eso les decía, mucho a nivel reglamentario se ha llegado a establecer que mínimo son 50 ofertas públicas que establecen una publicidad a esa oferta. Pero bueno, no está limitado. El problema es que no sea en fraude de ley. Ok, entonces, ven ustedes que esta capacidad especial establece una limitación a la libertad de contratación. ¿Por qué? Porque son
Contratos que pueden ser válidamente realizados por una persona o por dos personas, en cuyo caso no basta la única manifestación de voluntad de las partes, sino que requiere de condiciones que establece la ley. Ok, lo cual nos lleva también a cómo actúan las partes dentro de los contratos. Les dije hace un ratito que pusieran mucha atención a la frase esta de actúa por cuenta y representación de. Esto es un aspecto, una frase que no es una frase cliché, no es una frase machotera, sino que tiene una consecuencia jurídica muy importante. Y la consecuencia jurídica radica en las modalidades de contratación. Ok, es decir, cuando yo vendo mi casa, si la casa está a nombre mío, yo soy el que la vendo. Entonces, actúo a nombre propio. Ok. Y también actúo por cuenta propia. Es decir, ¿qué es la diferencia? Cuando yo actúo a nombre propio, significa que soy yo el que estoy realizando el negocio a título personal. Ok, y cuando actúo por cuenta propia, implica que los efectos de ese negocio van a recaer sobre mi patrimonio. Es decir, recaen sobre la misma persona que realiza el contrato. Entonces, típicamente, yo vendo mi casa, ¿verdad? Vendo mi casa, yo realizo el contrato y ese contrato de compra-venta yo lo realizo a nombre propio y por cuenta propia. ¿Ok? Si yo vendo lapicero, bueno, ¿quién es el lapicero? Mío. Ok, entonces es un negocio que se hace a nombre propio por cuenta propia. Si yo presto los 200 colores que ando en mi billetera, ¿de quién es esa plata? Es mía. Bueno, es un negocio que yo realizo a nombre propio y por cuenta propia. Ok, entonces es una modalidad de contratación donde soy yo la parte que realiza el negocio. Sin embargo, vean ustedes que hay un cuadrinomio. Ok, en esa tabla se nos pueden presentar varias alteraciones o varias modalidades de contratación. Ok, yo también podría actuar a nombre propio y por cuenta ajena. Por ejemplo, habíamos visto, recuerdan el contrato de fideicomiso, que igualmente lo van a ver más a profundidad en contratos 2. Ok, pero un poquito haciendo recapitulación, en el fideicomiso, la persona fiduciaria recibía los bienes de un fideicomitente para administrarlos y entregárselos a un fideicomisario. Ok, en la formalización del contrato de fideicomiso, el fideicomitente actúa a nombre propio y por cuenta propia, porque son los bienes de él que se los está traspasando a un fiduciario. Ahí no hay discusión. El fiduciario, cuando administra esos bienes, los bienes, él los negocios que hace con esos bienes, los hace a nombre propio. ¿Ok? Porque él es el titular en ese momento de los bienes. ¿Se acuerdan que cuando vimos el fideicomiso yo dije que la finca quedaba inscrita a nombre del fiduciario? Quedaba inscrita a nombre del fiduciario y entonces es el fiduciario quien a nombre propio realiza el negocio. Sin embargo, lo hace por cuenta ajena, lo hace sobre los bienes del fideicomitente. ¿Ok? Entonces, el contrato lo realiza el fideicomisario, perdón, el fiduciario,
los realiza a nombre propio porque los bienes los tiene el fiduciario de un patrimonio separado del suyo, pero al final de cuentas sigue siendo su mismo patrimonio, pero lo hace sobre bienes que le pertenecen al fideicomitente. Ok, les dejo de tarea para no en gastar mucho tiempo, no les voy a decir perder, pero no gastar mucho tiempo en esta explicación. Pero les dejo de tarea la lectura del artículo 273 del Código de Comercio, donde habla sobre el agente comisionista. Y es una lectura bastante interesante porque primero establece que el agente comisionista, por un lado, actúa por nombre propio y por cuenta ajena, pero dependiendo de las condiciones en cómo el agente comisionista realice el negocio, ese agente comisionista va a actuar a nombre ajeno y por cuenta ajena. Artículo 273 del Código de Comercio. Kevin. Gracias, profe. Okay. Perfecto. Ok, entonces, también dentro de este patrimonio, tenemos la actuación a nombre ajeno y por cuenta ajena. Y por cuenta ajena. Este es el efecto típico del contrato de mandato. ¿Recuerdan? Perdón, ahora yo no recuerdo quién fue la persona que me hizo la pregunta en su momento. Pero me hacían la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para identificar que una persona actúa en representación de otra? Bueno, yo les había puesto que, por ejemplo, una típica escritura pública, se dice que Bernal Jiménez, actuando en su calidad de apoderado generalísimo de Juan Pérez, cédula tal y tal y tal y tal y tal, comparece en este acto para vender el vehículo propiedad de Juan Pérez a nombre de Kevin Vargas. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy yo? Bernal Jiménez. Pero estoy actuando por cuenta y representación de Juan Pérez. Perdón, estoy actuando en representación de Juan Pérez. Estoy actuando en nombre ajeno. No soy yo el que estoy adquiriendo la responsabilidad. No soy yo el que está realizando el negocio, aunque soy yo el que estoy firmando. No soy yo la persona que está dando la garantía de evicción o las garantías propias de la venta. No soy yo. ¿Quién es? Juan Pérez. Es decir, Bernal Jiménez actúa a nombre ajeno, actúa en nombre de Juan Pérez. ¿Ok? ¿Estamos claros? Yo actúo en representación de Juan Pérez. Y actúo por cuenta de Juan Pérez también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy vendiendo el patrimonio, los bienes que le pertenecen a Juan Pérez y se los estoy vendiendo a Kevin Vargas. ¿Ok? Entonces, en la figura del poder, en la figura del mandato, se entiende muy bien el tema de actuar en representación de otra persona y por cuenta de otra persona. Entonces, por cuenta y representación de Juan Pérez. Ok, entonces dentro de la modalidad de contratación, yo puedo comparecer en el contrato y decir, entre nosotros, Bernal Jiménez, quien actúa en representación de la Hormiga Dorada Sociedad Anónima, viene a suscribir un contrato de arrendamiento. ¿Quién es el que está arrendando? La Hormiga Dorada. Ok, llámese que la Hormiga Dorada sea la arrendante o sea la arrendataria, no importa. ¿Quién está realizando el contrato? Bernal Jiménez no.
quien está realizando el contrato es la Hormiga Dorada. ¿Que firmó Bernal Jiménez? Sí, por cuenta ajena, perdón, a nombre ajeno, en representación de la Hormiga Dorada. Pero ¿quién es la persona jurídica, en este caso, obligada en el contrato? La Hormiga Dorada. Bueno, y Bernal Jiménez no está obligado, Bernal Jiménez nada más actuó a nombre ajeno. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque el mandatario, sin entrar en patología negocial, que espero que no hayan visto Obligaciones 2, sin entrar en situaciones de patología negocial, Bernal Jiménez no es responsable. ¿Y a qué me refiero yo con la patología negocial? Bueno, que yo eventualmente puedo realizar una mala ejecución del contrato de mandato. O que yo tengo una limitación en el contrato de mandato a actos por debajo de 10 millones de colones. Pero resulta que realicé un acto por un contrato de préstamo por 15 millones de colones. Y entonces, ¿estoy obligando yo a la Hormiga Dorada? Pues no. Pues no, ¿por qué? Porque mi limitación del poder se limitaba, que se haga valer la redundancia, a 15 millones de colones. ¿Ok? No, perdón, se limitaba a 10 millones de colones y realicé un acto a 15 millones de colones. En ese sentido, ya yo no puedo actuar en representación de la Hormiga Dorada porque sobrepasé mi limitación de responsabilidad. ¿Ok? Y en ese sentido, por un tema de patología negocial, entonces soy yo, ahí sí soy yo responsable porque estoy extralimitando mis funciones. Ok, por una mala ejecución del mandato, yo me vuelvo responsable a título personal. Pero si me mantengo dentro de los términos acordados dentro del contrato, el nombre ajeno es la representación que yo realice y es la persona a quien yo represento y por lo tanto esa es la persona responsable de cumplir con los términos del contrato. Ok, de hecho, estoy en este momento tratando de explicarle a una junta directiva que cambia cada 2 años, donde la junta directiva anterior, o más bien, va peor el asunto, donde el presidente de la junta directiva anterior firmó un contrato de remodelación de una de las sucursales de la empresa. ¿Ok? Ese contrato de remodelación, pues lo firmó y el contrato es un poquito pasado de los límites normales del mercado. Entonces, fue una remodelación que en principio se contrató muy caro. Muy caro. Entonces viene esta nueva junta directiva y dice, aquí lo que tenemos que hacer es anular ese contrato. Y entonces vengo yo y les digo, vean, primero, ustedes no pueden anular un contrato. Si la empresa constructora ha estado cumpliendo, el contrato es válido para la empresa constructora. Salvo que, vamos a ver, ustedes ya son abogados y entonces que entremos con el 692, donde la parte que no ha dejado de cumplir puede solicitar la resolución del contrato con el cobro de daños y perjuicios. Eso ustedes se lo saben de memoria y entonces eso es una asesoría que ustedes podrían dar perfectamente. Pero entonces vienen ellos y dicen, bueno, pero es que el problema es que el presidente de la junta directiva anterior no le pidió permiso a la junta directiva anterior para firmar ese contrato. Le digo, no, perfecto. El presidente de la junta directiva no le pidió permiso. Sin embargo, de cara a terceras personas, este presidente figura en el registro como el apoderado de la empresa.
como el apoderado de la empresa. Entonces, de cara a terceras personas, el contrato es totalmente válido. ¿Por qué? Porque ¿quién lo firmó? ¿El presidente de la junta directiva anterior? No. ¿Quién lo firmó? La empresa, la entidad jurídica. Esa persona jurídica es la responsable de cumplir con el contrato. ¿Ok? Indiferentemente de que la persona haya actuado de una forma no ética o no acorde a los procedimientos o irregularmente, o póngale el calificativo que ustedes quieran ponerle. Indiferentemente de eso, el contrato es válido porque fue firmado en representación, en nombre ajeno de la empresa. Entonces, ¿vieron lo difícil que ha sido tratar de hacer entender a esta junta directiva que un contrato que en apariencia podría ser irregular, desde un punto de vista jurídico es totalmente válido? Y la empresa está en la obligación de respetar los términos y condiciones, sobre todo los pagos, para la empresa constructora. ¿Por qué? Porque el contrato fue firmado por el apoderado, fue firmado a nombre ajeno y por cuenta de la empresa. Ok, entonces, lamentablemente, no me lo han entendido y todavía ayer tuvieron junta directiva extraordinaria y siguen en ese mismo pleito. Lamentablemente, la empresa tiene que hacerle cargo, tiene que hacerle frente. ¿Qué es lo que pasa? Y por lo cual no quieren entender que, bueno, que el apoderado, por una mala ejecución del mandato, es responsable frente a su mandante. Si este expresidente, presidente de la junta directiva anterior, realizó una conducta irregular o no acorde con los procedimientos establecidos, pues que venga la empresa y le reclame a este expresidente los daños y perjuicios que le causó a su mandante. Pero eso es un tema netamente interno, desde el punto de vista de la contratación con la empresa constructora. El expresidente actuó a nombre ajeno y por cuenta ajena, y por lo tanto esta empresa es totalmente responsable y obligada a cumplir con los términos del contrato. ¿Ok? Creo que con eso queda un poquito más claro el tema del nombre ajeno y cuenta ajena. Ok. También tenemos que las personas pueden actuar en nombre ajeno y por cuenta propia. Ok. Vamos a ver, echen el cassette para atrás. ¿Se acuerda cuando ustedes vieron un contrato el tema de los cuasicontratos? Que realmente no existía un contrato, pero donde una persona actuando en beneficio o en salvaguardia de los intereses y el patrimonio de otra persona con la que no ha realizado el contrato, realiza conductas en beneficio de ese patrimonio para evitar la pérdida y el riesgo. ¿Se acuerdan cuando vieron los cuasicontratos como fuente de las obligaciones? Bueno, por ahí viene también el asunto. Ok. La persona, los que fueron estudiantes también recuerdan que habíamos puesto el ejemplo de la casa abandonada porque la persona se encontraba de viaje y que vino un huracán y le destechó la casa. Entonces vino el vecino buen samaritano y se puso a arreglar el techo del vecino y después le generó una obligación para el vecino viajero de reintegrarle los costos al vecino samaritano. ¿Ok? Esa persona está actuando por cuenta propia. Es decir, está realizando el contrato, la reparación del techo por cuenta propia. Pero lo está haciendo a nombre ajeno, en representación del vecino. Ok, las personas que él contrata para realizar la reparación del techo
le paga el vecino samaritano, ¿ok? Pero lo está haciendo en representación, en una cuasi representación del vecino viajero, ¿ok? Entonces, de cara al contrato, el contrato con los constructores, si lo quieren ver así, lo está haciendo a nombre de ajeno, a nombre del vecino, pero lo está haciendo por cuenta propia, lo está haciendo bajo su responsabilidad. Es decir, yo me obligo a pagarle a ustedes. Después yo le cobro a mi vecino. Ok, eso es otra obligación. Pero de cara a mi obligación con los constructores, yo lo estoy haciendo en representación de mi vecino, porque es la casa de mi vecino. Ellos van a trabajar en la casa de mi vecino, pero yo les pago. Yo soy el responsable con mi patrimonio de pagarles por esa reparación. ¿Me explico? Igualmente, este tema de estas modalidades de contratación en nombre ajeno y cuenta propia podrían también entenderse cuando existe alguna patología contractual, donde en realidad yo empiezo a actuar a nombre ajeno, pero termino yo responsabilizándome de pagar los costos o los gastos o el costo del contrato. Por ejemplo, les decía, podría considerarse que actuó a nombre ajeno por cuenta de la empresa esta que les digo que cambia junta directiva, el expresidente, y termina pagando por cuenta propia por su responsabilidad. Pero bueno, digamos, esos son temas un poquito más de patología contractual y no como un tema propio de modalidad de construcción, perdón, de contratación. ¿Estamos claros por un momento? Me parece que sí, profe. Gracias. Ok. Esto me lleva al tema de la actuación por representación. Ok. La actuación por representación establece una forma de capacidad especial, como la veníamos hablando, pero esa actuación por representación puede ser establecida por la ley, por una orden judicial o por un convenio. En el caso de la ley, ¿quiénes son los representantes de los menores de edad? Sus padres, por disposición expresa del Código de Familia. Yo no me dedico mucho a familia, no me hagan mucho caso, creo que hasta como para el artículo 73 o por ahí, pero bueno, no me hagan caso porque esa parte de familia yo no la ejerzo demasiado. Además, de hecho, es muy por excepción me dedico a derecho de familia y cuando es mucho el compromiso. Meterse en derecho de familia es meterse en pleitos de matrimonios ajenos. Entonces, no me gusta. Además, lo que fue puro amor al principio, después se pelean hasta por una cuchara. Es complicado, pero bueno, siguiendo con el tema, los padres actúan en representación de sus hijos por ley. No se requiere de un contrato de mandato, no se requiere de una orden judicial, no se requiere, simplemente los padres son los representantes de los bienes de sus hijos. Con las limitaciones también que establece la ley, como habíamos hablado en la clase anterior. Bueno, yo puedo como padre aceptar la donación de la casa que los abuelos le están dejando al hijo. Lo puedo hacer perfectamente. Aceptar la herencia. Yo como padre puedo aceptar la herencia de mi hijo. Sin embargo, yo no estoy en la posibilidad de disponer, o sea, ya mi hijo recibió la casa de sus abuelos y entonces ahora vengo yo y vendo la casa que recibió mi hijo. ¿Y por qué la va a vender? O la hipoteco, ¿y por qué la va a hipotecar? Entonces tiene que hacer todo un proceso de pedirle permiso al juez. Se llama una diligencia de utilidad y necesidad, pero bueno, ahí cuando no sé si lo ven en derecho familia o lo ven en derecho procesal civil,
Pero bueno, ahí van a ver esos temas de diligencia de utilidad y necesidad. Ok. En el caso de los presidentes de las sociedades anónimas, aquí hay un tema de discusión lindísimo. Porque dice el Código de Comercio que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad anónima recae en el presidente de la Junta Directiva. Profe, Entonces, a nivel judicial, se han dado un montón de discusiones, teniendo jurisprudencia contradictoria en ambos casos. La jurisprudencia que últimamente ha sido predominante ha sido que prevalece la ley. Por una jurisprudencia que no estoy de acuerdo porque dice que prevalece la ley por ser de orden público. El Código de Comercio no es una ley de orden público. Ni esa norma es una norma de orden público. Sin embargo, bueno, respeto el criterio jurisprudencial. ¿Por qué? Porque normalmente, vamos a ver cómo funciona una sociedad anónima. Una sociedad anónima es un contrato asociativo, como ya lo hemos visto, donde varias personas vienen, depositan una cierta cantidad de capital para realizar un negocio y que ese negocio produzca dividendos. Entonces, ¿quiénes son los socios? Las personas que aportan capital. ¿Para qué? Para que ese capital trabaje y ganar los dividendos, tener las utilidades. Perfecto. Y son estas personas socios las que le asignan a una junta directiva, presidente, secretario y tesorero como mínimo, o a una junta directiva, la administración de esos recursos. Ahora bien, ven qué interesante, si yo, socio, o bueno, el grupo de socios, decimos, vea, el problema es que asignarle esta cantidad de millones de colones a un presidente que no conocemos o que si conocemos puede ser que se nos vuelva loco o puede ser que aquí y allá, vean, qué peligroso, le estamos dando un montón de plata a esta persona y no sabemos si va a irse a vivir a Estados Unidos o a México o a Brasil. No, entonces hagamos una cosa. Tenemos una junta directiva compuesta por 3 miembros. Hagamos que todos los contratos los firme por lo menos 2 miembros. Presidente como secretario, presidente con tesorero, secretario con tesorero. Al menos 2 de los miembros. Para por lo menos que hayan 2 personas responsables. ¿Ok? Entonces, si el estatuto, el pacto constitutivo de la sociedad dice que firmarán conjuntamente 2 de los 3 miembros de la junta directiva, ¿qué prevalece? Lo que dice la ley, donde dice que el presidente es el representante judicial o judicial de la sociedad, o prevalece lo que es el pacto constitutivo. Entonces, ha sido una discusión fuerte a nivel jurisprudencial en el sentido de que el presidente, por delegación legal, es el representante judicial extrajudicial. Y si el pacto constitutivo le puso una limitación, el pacto constitutivo no puede limitar lo que dice la ley. ¿Ok? Esa ha sido la última jurisprudencia predominante en ese sentido. Es un tema bastante peligroso, porque la ley, sin conocer las situaciones de cada sociedad y más aún el peligro que puede involucrar la administración de bienes ajenos, viene la ley prima facie a imponer una representación absoluta a una sola persona cuando los dueños de ese patrimonio quieren que sean 2 de 3. Entonces, esto es una discusión interesante, lindísima. Como les digo, la jurisprudencia predominante ha sido darle la razón a que tiene predominancia la ley. Es decir, que el presidente, aunque el estatuto diga que tiene que actuar conjuntamente con otro miembro de la junta directiva, la ley establece que solamente el presidente puede actuar y por lo tanto el contrato es válido.
Ahí les contaré si logro saber alguna jurisprudencia un poquito más actualizada, pero por el momento la que les digo viene por ahí. Ok. La segunda forma de actuación por representación es por orden judicial. Ok, por orden judicial es cuando el juez nombra al representante de la persona. Habíamos hablado que las personas fallidas, las personas que habían sido declaradas en estado de quiebra y en estado de insolvencia, se les disminuía la capacidad de actuar, es decir, tenían una incapacidad legal. Pero bueno, ¿qué pasa con todo ese patrimonio de esa persona que va a ser la garantía para sus acreedores? ¿Quién lo administra si esta persona tiene una incapacidad legal, una capacidad de actuar disminuida? Pues llámenla como ustedes gusten. Ok. ¿Qué hacemos con ese patrimonio? Y si fuera un patrimonio nada más que tiene su casa y su carro y bueno, perfecto. Pero normalmente cuando estamos hablando de quiebras, estamos hablando de quiebras de un comerciante. Y cuando hablamos de quiebra de un comerciante, significa que hay una empresa en funcionamiento, una empresa mercantil. Si ya llevaron Comercial 1, si están en Comercial 1, tienen que haber visto ya la teoría de la empresa. Entonces, bueno, hay una empresa mercantil tendiente a producir bienes y servicios de carácter mercantil. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Quién administra esa empresa si el comerciante como tal tiene una incapacidad legal para hacerlo? Bueno, entonces viene el juez en el proceso concursal de quiebra y entonces nombra un curador. Y este curador es la persona que va a administrar la empresa. Se vuelve en el representante legal del comerciante. Entonces es un representante legal que no está directamente nombrado por la ley, pero es el juez el que viene a nombrarlo. De igual forma, el albacea en el caso de las sucesiones, la persona falleció, mientras los herederos se pelean o no se pelean, y mientras se reparte el haber hereditario, viene a esta empresa o todos los negocios que realizaba el comerciante o el causante, la persona fallecida, alguien tiene que administrar, alguien tiene que representar a esa persona en los negocios. Entonces, viene el juez, y nombra un albacea que es el administrador de los bienes del causante. Ok, este albacea igual actúa por cuenta y representación ajena. A nombre ajeno, por cuenta ajena. Igual que el curador, a nombre ajeno, por cuenta ajena. Ok, ¿en qué sentido? Bueno, que no son ellos a título personal quienes realizan el negocio, sino que lo hacen por cuenta y representación del comerciante fallido. O por cuenta y representación, ojo, ya no es de la persona fallecida, que ya habíamos hablado de qué pasaba con las personas fallecidas, sino que lo hace en representación de la sucesión. De la sucesión que se vuelve un tipo de persona jurídica que extiende la capacidad de la persona fallecida. ¿Ok? Entonces es actuación por representación de los representantes nombrados por el juez. Y finalmente por convenio. Por convenio. El convenio es el típico contrato de mandato, el poder donde yo le otorgo un poder a X persona para que por cuenta y representación mía realice tal negocio. Lo que veníamos hablando de que yo le otorgo un poder a Kevin Vargas para que, Juan Pérez me otorgaba un poder para que yo le vendiera la casa a Kevin Vargas. Entonces, Bernal Jiménez, actuando por cuenta y representación de Juan Pérez, le vende la casa a Kevin Vargas. Ok, es una actuación por representación que nace del convenio. ¿Okay? Perdón. Profe, Sí, señor.
Disculpe, una pregunta. Entiendo que, por ejemplo, los poderes generalísimos y los generales tienen que inscribirse, pero cuando a usted le dan un poder para que realice un acto aislado, por ejemplo, vender una casa a determinada persona, ese poder tiene que estar inscrito. No, señor. No, señor. Si usted tiene toda la razón, los poderes generales, generalísimos, tienen que estar inscritos. Vamos a ver, 1251 del Código Civil. Por ahí anda, no recuerdo el número exacto. Acuérdense que hay un más menos 100 artículos cuando uno señala un artículo. Pero bueno, vamos a ver. La actuación por cuenta y representación de una persona tiene que demostrarse por escrito. Y se demuestra mediante un instrumento que se llama poder. Ok, entonces, para que yo pueda actuar por cuenta y representación de una persona, tengo que tener un poder. Ok, en el caso del poder especial y el especialísimo, yo tengo que tener el poder. Un poder otorgado en escrito. Ok, no estoy hablando de escritura pública, estoy hablando de escrito. Es decir, el poder dante viene en una hoja blanca de papel, si quiere. Dice, yo, Juan Pérez, le otorgo poder a Bernal Jiménez para que se presente a la Junta Administradora de los Cementerios, de la Junta de Protección Social, a realizar una sesión del derecho de fosa, número tal y tal y tal. Entonces, eso es un poder que me están otorgando por escrito. Normalmente se requiere para poder darle cierta tranquilidad a la persona que va a recibir ese poder o a la contraparte, que el poder por lo menos vaya autenticado por un abogado. Pero bueno, o por un notario. Pero bueno, es un documento que se otorga por escrito. En disposición del artículo 1256 del Código Civil, y ese sí estoy seguro, los poderes especiales que sobre bienes inscribibles tiene que otorgarse el poder en escritura pública. Es decir, que no basta el simple papel blanco autenticado por abogado o por notario, sino que cuando se trata de la actuación mediante poder, ese poder tiene que estar debidamente otorgado en escritura pública. Ok. Justamente la guía de calificación registral acaba de hacer una aplicación, me parece muy acertada, que le generó problemas, nos generó problemas a todos los abogados, sí, pero me parece que sí es una interpretación bastante acertada, en el sentido de que a veces los abogados teníamos la mala costumbre de que realizábamos un acta de asamblea donde le otorgaban poder a una persona para que, no sé, vendiera un bien, vendiera una casa. Y el notario protocolizaba esa escritura, protocolizaba esa acta, y esa protocolización funcionaba como un poder. Viene la guía de calificación registral, ¿cuándo fue? En diciembre del año pasado, por ahí, y dijo, no señor, el artículo 1256 dice que el poder tiene que ser otorgado en escritura pública. Un acta de asamblea protocolizada no es una escritura pública y por lo tanto no es válida, y a partir de ahí todo un montón de poderes otorgados en actas protocolizadas dejaron de tener efecto, y eso generó un problema porque era una práctica común y utilizada por todos los abogados y notarios de este país. Pero bueno, me parece muy acertada la interpretación que hace el registro en esta guía de calificación. Pero bueno, sí, sigo contestándole la pregunta. Básicamente sí, yo necesito de un poder en escritura pública para poder representar a la persona en un acto inscribible por disposición del artículo 1256. Ahora bien, ¿qué pasa con el poder general y el generalísimo?
Yo en realidad también necesito un poder para demostrar que actúo por cuenta y representación de esta persona. Pero qué poco práctico sería entonces estar emitiendo poderes, si yo soy apoderado general, es decir, para una cantidad de actos que se presumen que están en el artículo 1255 del Código Civil, perdón, no se presumen, que están en el artículo 1255 del Código Civil, tendría que tener un poder para cada uno de esos actos. O el poder generalísimo, que puede realizar cualquier acto por cuenta y representación del mandante, salvo los de carácter personalísimo, todos los actos de disposición que yo pueda realizar. Y entonces tiene que venir el mandante a otorgarme un poder por cada acto. Y si al final el mandante fue que se fue para Australia, tiene que estarme otorgando un poder para cada uno de esos actos. Pues se vuelve un poco, no solamente engorroso, sino poco funcional desde el punto de vista no solo jurídico, sino también práctico. Ok. Entonces, la ley solucionó este tema. Ok. En el caso de los poderes generales y generalísimos, se inscriben en el registro y entonces uno lo que, para demostrar que uno actúa por cuenta y representación de otra persona, saca una personería del registro. ¿Esa personería qué es? Al final el poder es escrito, donde consta que a mí me otorgaron el poder. Entonces, volvemos a lo mismo. La característica del poder es que para que yo pueda actuar para terceras personas, necesito presentar el poder. Ok, llámese poder, el poder escrito, firmado por el mandante, firmado por el poderdante, llámese autenticado o no autenticado, como ustedes quieran, o en escritura pública, como quieran, el poder escrito, o en su defecto, una personería que acredite que a mí me fue otorgado un poder escrito. Ok, en cuyo caso volvemos a lo mismo. El requisito necesario es que se presente por escrito el poder, ya sea mediante una personería o mediante un poder. ¿Se recuerdan cuando habíamos visto los contratos solemnes y consensuales? Esto lo habíamos discutido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, vean, el contrato de mandato es solemne o es consensual? Y al final habíamos llegado a la conclusión que era un contrato consensual, porque es un contrato que se realiza entre mandante y mandatario. Ok. El contrato como tal, con el otorgamiento del poder del mandante y la aceptación del mandatario, obtenía su perfeccionamiento. Sin embargo, para efectos de terceros, pero era por un efectos de terceros, tenía que ser otorgado por escrito o eventualmente inscrito en el registro mercantil, en el registro de personas, no importa. ¿Ok? Entonces, para efectos de terceros, sí tiene que quedar inscrito en el poder general y el generalísimo, pero sigue siendo un contrato consensual. Entonces, no sé si con esto te contesto la pregunta, Kevin. Sí, profe, me queda totalmente claro. Le agradezco mucho. Justo. Okay. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, vamos a seguir, para tratar de seguir adelantando con el curso. Yo sé que ya me volé los 50 minutos de hace rato. Y vamos a entrar con lo que se llama la actividad prenegocial. La actividad prenegocial o precontractual se trata de todas las tratativas anteriores a la formalización de un contrato. ¿Ok? Vamos a ver. Viene Sonia y le dice, vea, yo tengo un carro, un Suzuki Vitara modelo 2015 que quiero venderle a usted. Está lindísimo, tiene llantas nuevas, tiene revisión de agencia, nada más
no ha tenido ningún accidente, yo lo uso nada más para ir de mi casa al trabajo, de mi trabajo a la universidad y de la universidad a mi casa, nunca me he ido de fiesta con él, etc. Ok, el carro es una maravilla de carro, entonces viene Sonia, les dije así, Sonia y empieza a ofrecer el carro. Y viene Juan Carlos y dice, pucha, es que carro más bonito. Entonces, Sonia, me lo vendes, bueno, Sonia, ¿cuánto me lo estás vendiendo? ¿Cuánto lo estás vendiendo? Y decime, ¿cuánto kilometraje tiene? ¿Y cómo anda de llantas? Y entonces empiezan con un coqueteo, si lo quieren ver así, en aras de contratar. Todo esto es lo que se conoce como actividad precontractual. Ok. En la actividad precontractual es, como su nombre lo dice, precontrato. Es decir, los derechos y obligaciones que nacen del contrato todavía no existen. Y podrían, o más bien mayoritariamente, no generan ninguna responsabilidad para las partes. Y pero sí tienen importancia si el contrato se realiza. Porque todo ese coqueteo previo generan una incidencia directa en los elementos del contrato. Y recuerdan cuando hace unos días les dije, vean, cuando ustedes redacten el contrato, sean muy claros en la parte de antecedentes. Pongan todos los antecedentes, porque los antecedentes vienen a establecer la causa, el motivo de la contratación. ¿Recuerdan? Todo lo que era causa eficiente, causa funcional y todo eso que ya lo habíamos visto. Bueno, esos antecedentes que yo les dije en su momento, que es la causa, se establecen aquí como la actividad prenegocial y son importantísimos porque ahí se puede demostrar la buena fe, si existe alguna conducta delictiva o no, y eventualmente podría establecerse una responsabilidad civil, que podría ser contractual o extracontractual, ¿ok? Dependiendo del momento en que se haya establecido ese tipo de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, estamos claros, en la actividad precontractual no existe contrato y por lo tanto no existen esos derechos y obligaciones propios que nacen de la actividad contractual, del contrato. Sin embargo, esta actividad precontractual es importante por la incidencia que tiene dentro de los elementos contractuales, sobre todo la causa, el motivo. ¿Ok? O eventualmente la capacidad de las partes. Puede ser que venga Sonia y venga a decir, sí, es que yo soy la representante del propietario y es que sí, yo soy la propietaria, yo soy esto y al final Sonia no lo era o no tiene un poder suficiente o capacidad suficiente y entonces eventualmente podría existir una responsabilidad civil extracontractual para Sonia por estar rajando de que ella era la propietaria del vehículo sin serlo, o de que ella tenía poderes para vender el vehículo sin tenerlos, o de que ha de ser. Entonces, viene Sonia ofreciéndome un carro, dice que sí, yo soy la propietaria del vehículo, yo aquí, yo allá, vengo yo, me embarco en un préstamo bancario, voy a comprar el carro porque resulta que es una maravilla, está hecho una agüita, etcétera, y resulta que Sonia no era la propietaria y no me va a vender el carro. Entonces, ¿Sonia actúa de mala fe? Sí, por supuesto. ¿Tiene una responsabilidad civil? Sí. ¿Extracontractual o contractual? Extracontractual porque nunca se firmó el contrato. Pero a raíz de esos artificios, engaños que realizó Sonia, además de toda esa manifestación de voluntad falsa que realizó, me genera una responsabilidad civil porque yo tuve daños, ya yo estoy pagando el préstamo bancario, ya yo estoy pagando intereses y tengo la plata ahí sin poder tener el carro y por culpa de Sonia no lo estoy disfrutando. Entonces vean lo interesante que puede ser la actividad precontractual
que también, aunque no generan los derechos y obligaciones propios del contrato, sí puede generar por violación a los principios de buena fe, por alguna conducta delictiva o por la simple responsabilidad civil extracontractual, puede generar responsabilidades para las partes en esos tratados. Ok. También como actividad precontractual se conocen los precontratos. Los precontratos, también aquí la doctrina ha sido un poquito discordante o contradictoria entre sí. El precontrato es un acuerdo de voluntades que prepara a las partes para la realización de un contrato principal. ¿Ok? Ok. A nivel doctrinal, mucho se ha discutido sobre la naturaleza propia del precontrato. ¿Es el precontrato una actividad precontractual o es realmente un contrato? Si ustedes me preguntan a mí, mi criterio que un precontrato no es ningún precontrato, es un contrato para contratar. Es decir, es un contrato donde dos partes se comprometen a cumplir con una prestación de contratar, ¿ok? De realizar un contrato, pero ya ese precontrato como tal es un contrato, es un contrato. Es un contrato para contratar, pero tiene todas las características, todos los requisitos, pero sobre todo todos los efectos de un contrato. Es decir, que si la parte o alguna de las partes incumplen sus obligaciones contractuales y por lo tanto tiene toda la responsabilidad civil contractual y todas las responsabilidades que ello implica. ¿Ok? Profe, Sí, Kevin. ¿Una promesa de venta podría calificarse entonces como un precontrato? Sí, señor. De hecho, para eso y ahí iba justamente. Hay distintos tipos de precontratos. Por ejemplo, hay contratos de opción de venta, opción de o promesa de compra o promesa de venta, que tienden a ser unilaterales. Okay. Soy yo, Bernal Jiménez, que prometo venderle mi casa a, bueno, Kevin, que preguntó a Kevin Guillén, en la suma de $100,000 dentro de los siguientes 3 meses. Entonces, yo hago un contrato unilateral donde me comprometo a venderle mi casa a Kevin en $100,000 dentro de los siguientes 3 meses. Si pasaron los 3 meses y un día y Kevin no llegó a comprarme, salado. Ok, ya yo no tengo la obligación de vendérselo a él. Ok, si pasaron los 3 meses y Kevin llegó a los 3 meses y un día con los $100,000, yo le digo, no, sorry, Kevin, ya hoy estamos a 120,000. Pero mire que usted me dijo que me prometió venderme la casa en $100,000, sí, dentro de los siguientes 3 meses. Ya hoy estamos en 3 meses y un día. Ok, y esto pasó mucho con el tema de pandemia. Y todavía hay algunos casos aquí que se están discutiendo interesantes, donde las personas están alegando fuerza mayor, caso fortuito, por contratos de opción, que no se cumplieron en el tiempo y después quisieron tratarlos de cumplir y las partes dijeron es que ya se venció el tiempo. Bueno, sí, pero es que en pandemia, sobre todo el año pasado, que hubo cierre total de todo, todos los negocios pararon. Entonces, ese plazo de 3 meses o de 6 meses o el plazo que sea el contrato, realmente se suspendió. Yo no podía
revisar el contrato. Bueno, está en discusión judicial en este momento. De hecho, básicamente los casos apenas están iniciando, no les puedo ni siquiera decir ni prueba ni nada, pero muchos casos hay de este tipo, donde los plazos de opciones vencieron durante pandemia y entonces existía una imposibilidad de la parte de cumplir. Pero bueno, eso ahí los mantendré informados, pero sí es un buen ejemplo de todo este tema de contratos de opción. Normalmente esos contratos de opción o esas promesas de compraventa se vuelven contratos unilaterales. Yo, vendedor, me comprometo, le reservo a usted la casa. Son importantes porque son contratos, pero usualmente ese contrato o esa promesa irrevocable compraventa va acompañada del pago de una prima. Algo que separe. Echen el cassette para atrás, ¿se acuerdan de las arras? Algo que quede como unas arras penitenciales incluso por la realización del negocio. Yo quiero comprarle su propiedad y como quiero comprarle su propiedad en garantía de mi obligación, en señal de trato, le deposito $10,000. Si yo no realizo el negocio, pierdo los $10,000. Y esos $10,000 van a servir para que usted mantenga la casa fuera del mercado y me la tenga nada más reservada a mí. ¿Ok? Entonces, se vuelven también bilaterales. Hay opciones de venta, promesas unilaterales de compra-venta y promesas recíprocas de compra-venta, donde una persona se obliga a vender y la otra persona también se obliga a comprar. ¿Ok? Y esas obligaciones recíprocas establecen pues también las obligaciones entre las partes. ¿Ok? Tengan cuidado donde existen alguna actividad precontractual que en realidad engloba un sinnúmero de contratos parciales. Me explico. Si yo contrato con una empresa constructora para que me construya mi casa y digamos que al día de hoy todavía no han quebrado la tierra, o sea, sigue estando la tierra en verde. Si todavía no han empezado, no han puesto ni la primera piedra, ni siquiera han empezado a zanjear ni nada, ¿se ha realizado el contrato? Tal vez que sí. ¿Por qué? Porque un contrato de construcción puede implicar ciertos contratos parciales. Por ejemplo, puede ser que yo haya contratado dentro de ese contrato de construcción la elaboración de los planos. ¿Ok? Entonces, la empresa constructora cumplió parcialmente el contrato en elaboración de planos o en adquirir los permisos, en obtener los permisos. Permisos del limbo, permisos de la municipalidad, permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, todos los permisos que se requieren, AIA, si la construcción es grande, bomberos, qué sé yo. Todos los permisos del caso. ¿Ok? Entonces, toda la ejecución de esos permisos es otro contrato, es otra prestación que la empresa constructora cumplió. Si yo en este momento, porque no han quebrado tierra, no han iniciado la construcción, yo vengo y digo, bueno, como el contrato no ha entrado en ejecución, doy por terminado el contrato, la empresa constructora me podría decir, sí, pero vea que hay ciertas partes de la ejecución del contrato que ya he realizado, aunque el contrato de construcción típicamente es iniciar la construcción, hay etapa precontractual que ya yo he realizado. En realidad esa etapa no es precontractual, es parte
de la ejecución parcial de un contrato futuro. Entonces se vuelven como contratos parciales dentro de un mismo contrato. Es decir, son contratos previos al inicio de la actividad contractual formal que tienen sus efectos a nivel de establecer las obligaciones entre las partes. Ok, a manera de resumen, entonces, tenemos que, desde el punto de vista mío, es que toda la actividad de tratativas, mientras no se firme ningún documento y mientras no ha existido una manifestación de voluntad clara y real, establece responsabilidades por violación a los principios de buena fe, por conducta delictiva o por responsabilidad civil extracontractual. Las tratativas son manifestaciones de voluntad y podrían considerarse contratos previos. Ok, que no, ya después en la próxima clase vamos a ver todo el tema de la oferta y la aceptación de contratos. Cuando yo hago la oferta y cuando esa oferta tiene efectos. Pero bueno, esas tratativas son importantes para determinar la responsabilidad de las partes. Más allá de las tratativas, como actividad precontractual tenemos los precontratos, que realmente son verdaderos contratos para contratar, que establecen obligaciones, términos y condiciones para cada una de las partes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, finalmente, tenemos el consentimiento. Y el consentimiento es todo un tema. Si quieren, dejemos consentimiento para iniciarlo la próxima lección. Ok, por el momento, ¿alguna duda? No, profe. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Todo muy claro. Okay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Okay. Gracias, profesor. Perfecto. Buen día. Buenos días. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.